La creatividad del ser humano. El concepto de creatividad no es reciente, ha estado presente en todos los tiempos bajo otras denominaciones o significaciones, por ejemplo, entusiasmo o ingenio. Sin embargo, el vocablo creatividad no aparece sino hasta un periodo reciente. Conozcamos algunos conceptos de creatividad. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la creatividad es la facultad de crear, la capacidad de creación. Rodríguez nos dice que la creatividad es la capacidad de producir cosas nuevas y valiosas. Mientras tanto, para Osborne, la creatividad es una actitud para representar, prever y producir ideas, conversión de elementos conocidos en alguno nuevo, gracias a una imaginación poderosa. La creatividad puede manifestarse en grandes artistas, autores e inventores, pero también en planos más modestos como al hacer un postre, contar un cuento, etc. De igual manera, la creatividad se encuentra presente en las organizaciones y empresas donde es impulsora de proyectos y de grandes ideas que impactan al mercado. La calidad total, la reingeniería o los procesos de mejoramiento continuo tienen su fundamento en la creatividad. El proceso creativo es el camino que tiene que recorrer una persona o grupo de personas antes de alcanzar su producto final. Este proceso, según Graham Wallace en su libro El arte del pensamiento, pasa por 5 fases. La primera es el periodo de preparación, donde se define el problema, la necesidad o deseo. La segunda es el periodo de incubación, que puede durar unos minutos, meses o años. Es una etapa de búsqueda y de investigación de posibles soluciones. El periodo de inmersión es soñar despiertos, dejar que las ideas fluyan sin que agentes externos las limiten. El periodo de iluminación, donde se tendrá una súbita visión de lo que es la solución del problema. Y por último, el periodo de verificación, que es la etapa donde se pone a prueba la solución y se coloca en el terreno de la realidad y de la aplicación. La producción de ideas se puede convertir en un hábito si se realiza con frecuencia y se le dedica un cierto periodo de tiempo. Cuantas más ideas se producen, es más probable dar con una idea verdaderamente creativa. ¿Qué puede bloquear la creatividad de una persona? Existen diferentes tipos de bloqueos que pueden limitar e incluso extinguir la creatividad de un individuo. Por ejemplo, los bloqueos emocionales, como el miedo a hacer el ridículo o el miedo a equivocarse, la falta de autoestima, etc. Los bloqueos perceptivos, que se refieren a la falta de capacidad del individuo para expandir su visión, o el racionalismo extremo, e incluso la poca capacidad de escucha o de observación. Los bloqueos culturales, los cuales hacen referencia a las normas de conducta, estereotipos, creencias que moldean a la persona en la sociedad y que condicionan la personalidad y por ende la creatividad. Los bloqueos de la creatividad deben identificarse y concientizarse, a fin de desarrollar soluciones como el reforzamiento de la autoestima, autoconfianza, capacidad de observación, etc. Las empresas en la actualidad, debido al mundo globalizado, la apertura de los mercados internacionales, la tecnología y la alta competencia, requieren cada vez más de ideas creativas, ya que es a través de la creatividad como los empresarios mejoran sus procesos, sus productos o sus servicios y procuran llamar la atención de su público para mejorar los resultados de su empresa. Por lo que es necesario que la creatividad sea motivada, inducida y dirigida estratégicamente, para lo cual se pueden utilizar técnicas como el brainstorming, los mapas mentales o los 7 sombreros del pensamiento, por citar algunos. Ya hemos analizado lo que es la creatividad y el proceso creativo. Sin embargo, es momento de conocer algunos ejemplos de la fuerza y la importancia de la creatividad en el mundo empresarial. Scott Munguía es fundador de Biofase, una empresa que produce y comercializa bioplástico a partir del hueso del aguacate. Él utilizó sus conocimientos como ingeniero químico y su creatividad para lograr una idea innovadora. Un bioplástico hecho a partir de fuentes renovables que son consideradas desecho,
utilizado para la creación de objetos plásticos como cubiertos biodegradables. Otro ejemplo de creatividad aplicada a los negocios es la empresa mexicana Artefacto Studio, liderada por Néstor Gómez y Eduardo Minoru, quienes fusionaron sus conocimientos como ingeniero en sistemas y diseñador gráfico, respectivamente, y fundaron una empresa altamente creativa e innovadora, donde diseñan y desarrollan videojuegos como publicidad para las compañías. Algunos de sus clientes son agencias de autos y cadenas de farmacias. No podemos dejar de mencionar a Pixar Animation Studios, quienes son una referencia en creatividad e innovación a nivel internacional, al ser los inventores de las películas 100% animadas por computadora. Su primera película con esta tecnología fue Toy Story, que se estrenó el 22 de noviembre de 2005. No cabe duda de que la creatividad es un aspecto clave para las empresas, sobre todo cuando se enfrentan a cambios constantes que requieren una mayor competitividad, por lo que es muy importante que las empresas la fomenten y la promuevan, alentando a los trabajadores y dándoles la oportunidad de ser creativos. Para esto la empresa debe generar un buen clima laboral y reconocer los esfuerzos en materia de creatividad. La redacción online de la edición mexicana de Forbes señala que la creatividad no es una cualidad de unos cuantos, sino de aquellos que saben utilizarla, por lo que no nos queda más que trabajar en vencer nuestras propias limitaciones para lograrlo, ya que la creatividad puede dar paso a la innovación, que es poner nuestras ideas creativas en práctica, y con esto lograr mejores productos, servicios, empresas, pero sobre todo mayor competitividad. Muchas gracias.